Ya. Lo que vamos a hacer hoy es empezar a trabajar sobre el concepto de probabilidad, de entender qué es de probabilidad. Vamos a hablar de pronto un poquitico de técnicas de conteo y la próxima semana supongo que de pronto avanzaremos, si es posible, en la distribución normal. Y tengo pensado como examen final dejarles un examen virtual. Les dejo en plataforma, ya cada uno decide en qué momento quiere entrar y hacer su examen. La ventaja de hacer el examen así, pues va a ser que tan pronto terminen el examen, ustedes van a conocer su nota. Y pues para ese momento ya espero tener todas las otras calificaciones. Y quiere decir que ya con el examen final tendrían prácticamente hace cada uno el cálculo de su nota definitiva, que es lo que tengo pensado ya para la próxima semana. Entonces, no sé si de pronto alguien tenga alguna duda o una pregunta con respecto a lo que veníamos trabajando hasta ahora. ¿O iniciamos de una vez con lo del concepto de probabilidad? Bueno, supongo que ninguna. Entonces, bien, yo les voy a mostrar por aquí un archivo que tengo en Word. Eh, en este archivo nosotros tenemos aquí, por acá. En este archivo tenemos por aquí una definición. Vamos a empezar recordando que el tema pues de la estadística se divide en dos grandes ramas. La estadística, una parte se enfoca en lo que es estadística descriptiva y otra parte se enfoca en lo que es estadística probabilística, o sea, como que es un poco diferente. El tema de la estadística descriptiva, pues como ustedes ya lo vieron, corresponde a todo lo que tiene que ver con descripción de datos, organización, mostrar como tal los datos o una información de una manera sencilla que se puede interpretar. Esa es una parte de la estadística. La otra parte generalmente viene a la parte de pronósticos, como a prever cosas, a pronosticar, a visualizar cosas que todavía no se saben y tomar decisiones en base a algunos datos iniciales. Entonces ahí es donde entra el concepto de probabilidad, es como uno tener una seguridad, una certeza o al menos una gran posibilidad de que algo que uno quiere ocurra o no. En este caso, pues aquí tenemos la definición de probabilidad. Por aquí está, en esta parte dice, la probabilidad es una medida de la frecuencia con la que se observa la ocurrencia de un evento cuando se efectúa un experimento aleatorio. Eh, es eso, la probabilidad que es una medida. Entonces cuando nosotros hablamos de probabilidad estamos midiendo y vamos a medir qué tan frecuente es de que ocurra algo o no. Para poder medir eso, entonces tenemos que definir qué es esto de experimento aleatorio. Y lo definimos de la siguiente manera. Un experimento aleatorio es aquel experimento que puede presentar diferentes resultados posibles y no existe una manera de saber cuál de ellos podemos obtener. Es importante, no existe manera. Un ejemplo es el lanzamiento de un dado común. Pues sabemos que al lanzar un dado puede resultar un número entre 1 y 6, pero no sabemos con exactitud cuál va a salir. Existen dados cargados, existen dados que uno sabe que cuando los lance tiene mayor probabilidad de caer un cierto número que otro, pero un dado normal, común, como dice acá, es un dado, ustedes conocen los dados, se lanza y tiene 6 opciones posibles. Entonces es un ejemplo y es el más utilizado como tal en los experimentos de probabilidad y consiste en que voy a hacer algo, que es lanzar un dado. Cuando yo vaya a hacer ese experimento, sé cuáles son los posibles resultados, porque yo sé que tiene que ser un número entre 1 y 6, de ahí no se va a salir, pero no sé cuál de esos 6 va a salir. Otro experimento muy común es el de lanzar una moneda al aire. Muchas veces en nuestra vida cotidiana decidimos cosas con una moneda, decimos, no, pues lanzamos una moneda. Y cuando uno lanza una moneda, uno sabe que tiene dos opciones. ¿Quién me dice ahí cuáles son las opciones de resultado cuando Gana o pierde. gana o pierde? Eso, pero la moneda generalmente, ¿cómo las definimos? 50-50. Esas son las probabilidades. Pero lo que, Sí. eh,
que le quiero decir es, yo sé que la moneda va a caer en cara, y si no cae en cara, tiene que caer en sello. Como la moneda solo tiene dos posibilidades, entonces ya Juan Carlos lo dijo, cada posibilidad tiene 50% y la otra 50%. Ahí, cuando nosotros decimos 50%, estamos hablando de probabilidad. Ahora, eso de saber cuáles son todas las posibilidades de resultado de un experimento es lo que se llama espacio muestral. Entonces, ¿qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Se denota con una S, como la inicial de espacio. En el ejemplo dado, que era el del dado, pues el espacio es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si es un dado común. Ahora, dentro del espacio muestral, que están todas las posibilidades de resultado, vamos a tener distintos eventos o sucesos. Entonces, hay un evento, se llama evento simple, aquel evento que consiste en obtener un solo resultado de todos los posibles. Acá en el ejemplo dice, el evento A es obtener un 3. Entonces yo lancé un dado y digo, ¿cuál será la probabilidad de obtener un 3? Eso es un evento, de obtener un 3. Otro evento sería obtener un número par. Pero obtener un número par en un dado, pues ya tiene más opciones. Puede sacar 2, puede sacar 4, puede sacar 6. Cuando tiene más de una opción, a este evento se le llama evento compuesto. Entonces tenemos evento simple, que es que solamente tiene un elemento del espacio muestral, y evento compuesto, que tiene más de un elemento del espacio muestral. Además de estos eventos, hay eventos, por aquí los voy a mostrar en el módulo, está el evento imposible, está el evento seguro, bueno, miramos que me perdí un ratico, lo vi por acá, aquí están, sucesos. Evento o suceso viene a ser lo mismo. El módulo lo tiene aquí dice clasificación de los eventos, 117. Entonces, si quieren ustedes toman nota ahí de la página, ya después lo revisarán. Pero no me quiero detener mucho pues como tal en la definición, simplemente les estoy contando. Suceso elemental es que sale un solo número. Suceso compuesto, aquí compuesto, pues que sale más de un número. Hablando como tal del experimento de lanzar un dado, ¿no? Recuerden que esto que yo les estoy hablando es como si hubiéramos lanzado un dado al aire y tenemos 6 posibilidades. Entonces, listo, eso sería el suceso compuesto, más de un número. Suceso seguro. Suceso seguro es aquel que cuando uno lo propone, uno está seguro de que va a resultar. Por ejemplo, si yo lanzo un dado que tiene del 1 al 6, tenemos 6 posibilidades, y me dice cuál será la probabilidad de obtener un número menor a 10. Pues 100%, obvio que en un dado común todos los números son menores que 10. Entonces se le llamaría suceso seguro al que uno sabe con total certeza de que va a ocurrir. Ese es el suceso seguro. Perdón, yo cambio por acá. Suceso imposible, entonces no puede pasar. Entonces, si en ese dado de 6 caras, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 8? Pues eso nunca va a pasar porque tenemos solamente 6 caras. Y como nunca va a pasar, a eso se le llama suceso imposible. Veamos por aquí qué más hay. Sucesos compatibles, incompatibles, ya es cuando empezamos a combinar más de un suceso. Eso lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad? Pues en sí, la fórmula de probabilidad es muy sencilla y es esta que está acá. Miremos acá, ojalá le tomen nota a esta fórmula. La voy a dejar ahí un momentico en pantalla. La fórmula de probabilidad se calcula como número de casos favorables, y eso depende pues del suceso que estemos nosotros planteando, sobre número total de casos. Entonces lo único que hacemos es contar. Observen que para el cálculo de probabilidad estamos contando los casos a favor sobre el total de casos. Es la fórmula. Bueno, si ya la tomaron nota, entonces seguimos por acá. Por aquí he preparado unas actividades en donde vamos a hacer el ejercicio de calcular el espacio muestral de algunos experimentos. En los experimentos seleccionados tengo por aquí lanzar 2 monedas, lanzar 3 monedas, un dado, 2 dados, un dado, una moneda.
Voy a hacer el ejercicio de lanzar dos monedas. Entonces sucede que, Profe, buenas noches, ¿cómo está? hola Juan Pablo, bien, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Por aquí conectándome apenas. Hágale, no hay problema. No, acabamos de empezar, llevamos 10 minuticos. Bien, Listo, profe, gracias. vale. Entonces resulta que nosotros vamos a lanzar dos monedas y lo primero que tengo que hacer, según lo que estamos mirando ahorita, es encontrar cuál es el espacio muestral. Eso es lo que yo quiero saber. Si yo lanzara una sola moneda, digo, el espacio muestral, pues tiene que ser, como dijimos hace ratico, cara o sello, pero eso es una sola moneda. Como en este caso vamos a lanzar dos monedas, entonces, ¿quién me dice cuál sería una posibilidad de resultado? Yo lancé dos monedas. ¿Qué posibles resultados tengo yo ahí? Sello, sello. Sello, sello, es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay? Cara, sello. Cara, sello. Cara, Cara, cara. cara, cara. ¿No hay más? Falta una. Sello, sello. Cara, sello. Sello, sello. Ya. ¿Cuál otra? Ah, cara. Sello cara. Sello cara. Profesor Roosevelt, sello cara. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente cara sello de sello cara? Porque puede que yo tenga, voy a suponer, una moneda de 500 pesos y una moneda de 200 pesos. Entonces no es lo mismo que la de 500 caiga en cara y la de 200 en sello, a que la de 200 caiga en cara y la de 500 en sello. O sea, al contrario, y no es la misma opción, son opciones diferentes. ¿Qué tal que en un experimento de lanzar dos monedas se diga, usted coge la que caiga en cara y yo la que caiga en sello? Entonces no va a ser lo mismo coger la de 500 que coger la de 200. Por eso esas opciones se tienen que separar, no son iguales. Bueno, ese es el espacio muestral. Ahora, ¿qué hacemos con ese espacio muestral? Dentro del espacio muestral encontramos, eso es un conjunto, observen aquí, y es muy importante que los elementos del espacio muestral sean encerrados entre llaves se utilizan llaves es porque utilizamos conjuntos. La letra usualmente que define el espacio muestral es mayúscula, así como sucede con los conjuntos. Y esta generalmente son minúsculas. De todas maneras, estamos pensando que tenemos un conjunto, en este caso, de 4 elementos. Ahora, vamos a definir lo que corresponde a un evento. Entonces, yo voy a poner por aquí, evento A. El evento A corresponde... Ese es el evento A. Bueno, aquí voy a dejarlo así. Obtener al menos una cara. Si yo quisiera escoger los elementos que están en el evento A, ¿cuáles serían? Voy a volver a escribir el espacio muestral aquí. De esos elementos del espacio muestral, ¿cuáles cumplen con la condición que está ahí escrita? Cara, sello y sello cara. Cara, sello y sello cara. ¿No más? Cara, cara. Cara, cara también, porque dice ahí que debo obtener al menos una cara. Y si obtiene dos, pues listo, sirve. Siempre en este tipo de ejercicios, cuando uno está tratando de determinar los eventos, si incluye o no incluye un tipo de posibilidad particular, tenemos que pensarlo como yo he puesto siempre ese ejemplo,
pensémoslo como en forma de juego, como si estuviéramos en la vida real haciendo una apuesta y en esa apuesta pues se plantea esa frase que está ahí escrita. Entonces vamos a apostar, gana el que obtenga una cara, al menos una cara, y lanza uno las dos monedas y caen las dos en cara. Entonces uno que diría, ¿ganó o no ganó? Pues si me dicen al menos una cara, puede ser una o dos, a menos de que diga, tiene que caer únicamente una cara o exactamente una cara. Es por eso que en las probabilidades tiene que ser uno muy específico en la forma en que se escriben las preguntas, porque si no eso queda como muy ambiguo. Pero bueno, lo que vamos a calcular aquí es cuál es la probabilidad de que ocurra eso. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos monedas se obtenga al menos una cara? Y como la fórmula de probabilidad ustedes ya la tienen, voy a escribirla por aquí otra vez. La fórmula de probabilidad dice número de casos favorables sobre número total de casos. Esa es la fórmula, número de casos favorables. Ahora, el evento A, ¿cuántos casos tiene en total? El evento A. 3. 3 casos. Y el espacio muestral, o sea, el experimento de lanzar dos monedas, ¿cuántos casos tiene en total? Sería que 1. Este es el espacio, 4. este es el espacio muestral. 4. 4, ¿cierto? Cuando yo lanzo dos monedas, tengo 4 posibilidades. Entonces uno dice, pues 3 dividido 4, eso da 0.75. Ahora, las probabilidades siempre van a tener un número, y eso es importante, voy a ponerlo aquí en verde, van a tener un número entre 0 y 1. De ahí no se pueden salir. ¿Por qué? Pues porque primero que todo tiene que ser positivo, dado que yo lo que estoy haciendo es contar casos. Yo no puedo contar menos un caso, eso no puede. Lo menos es contar 0 casos. Y lo segundo, o sea, el otro extremo, resulta que los casos a favor nunca pueden ser más grandes que el total de casos. Yo no puedo decir, tengo 4 posibilidades dentro de 3 opciones. Pues no se puede. Si yo tengo 3 opciones, pues lo máximo que puedo tener son 3 posibilidades y no hay más. Entonces, el mayor de los casos es que los números de casos favorables, sea exactamente igual al número total de casos. Y en ese evento, pues la probabilidad sería de 1. O sea, la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. Si a mí por algún motivo me da 1.2, hice mal algo en la fórmula. La probabilidad no puede dar eso. Por otro lado, resulta que cuando uno calcula la probabilidad, uno puede expresar ese resultado en forma decimal, que es una probabilidad relativa, y ahí está enfocado lo que vimos en las tablas de frecuencia sobre la frecuencia relativa, que era 0. Algo, 0.5, 0.6, 0.8, eso es la frecuencia relativa. Pero esa frecuencia relativa, cuando se multiplica por 100%, entonces queda en porcentaje. Que en este caso, si yo multiplico 0.75 por 100, pues eso me da 75%. Y en el lenguaje, digamos que en la vida cotidiana es mucho más entendible dar una información en forma o a modo de porcentaje. Si yo puedo decir, la probabilidad de obtener una cara al lanzar dos monedas es del 0.75, es correcto, pero si yo le digo es del 75%, seguro que la gente entiende más pues ese tema ahí de probabilidad. Uno dice, uy, tengo una probabilidad alta de obtener al menos una cara, algo como eso. Bueno, voy a tomar un experimento un poco más complejo. El segundo ejercicio que les mostré allí en la guía que había preparado dice lo siguiente. Vamos a lanzar 3 monedas. Ya no son 2, ahora son 3 monedas. Eso es lo que nosotros vamos a llamar experimento aleatorio. Recuerden las condiciones, ¿no? Para hacer un experimento aleatorio, primero tengo que saber cuáles son los posibles resultados. O sea, si yo lanzo 3 monedas, yo debo saber cuáles son las posibilidades que tengo como resultado de lanzar las 3 monedas. Segundo,
aunque yo sé cuáles son los posibles resultados, no tengo ni idea de cuál de ellos va a salir. Y así pasa con las monedas. Yo lanzo las monedas, pues yo no sé qué va a caer. Yo sé que puede caer, pero no sé cuál de todas las posibilidades va a caer. Entonces, vamos a construir aquí el espacio muestral. ¿Cuáles son las posibilidades de lanzar 3 monedas? O sea, un posible resultado. Sello, sello, cara. Sello, sello, cara. Otro. Cara, cara, sello. Cara, cara, sello. Sello, cara, sello. Sello, cara, sello. No, pucha, es que ya no son 3, sino ya son 6. ¿Será que son 6? 2, 4, 6. Son 8. Sí, 8. Son 8. Bueno. ¿Qué otra opción hay? Sí, son 8. Sello, cara, sello. Cara, cara. Cara, cara, sello. Sello, cara, sello. Cara, cara, cara. Todos ellos, todos cara. Todos ellos ya está. Todos ellos. No, cara, cara, cara. Pongamos todos ellos. Sello, sello, sello. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 3. Sello cara a cara. Sello, cara, cara. Bien, Jason. Sello, cara, cara. Faltan 2. Sello, sello, sello. Cara, sello, cara. Cara, sello, cara. Cara, sello, cara. Ese falta. Cara, sello, cara. Falta otro. Sello, cara. Sello, Ya está. sello, sello, cara. Esa es la primera, ¿cierto? Está acá. ¿Está difícil de buscar? No, no puede ser. Cara, sello, sello. Esa es la que falta. Cara, sello, sello. Bueno, uno se va dando cuenta que entre más elementos o más opciones tenga cada elemento, se hace un poquito más complejo. Resulta que Leandro nos dijo son 8 elementos, pero uno puede, ¿y cómo supo? ¿Cómo pudo saber que eran 8 elementos? Pues 2 a la 3. exacto, ahí lo que se aplica es la regla de la multiplicación. Si ustedes leen el módulo, allá van a encontrar. ¿Qué es la regla de multiplicación? La regla de multiplicación nos dice que uno puede determinar el número total de elementos multiplicando el número de posibilidades de cada elemento que tengo yo en el experimento. Pues yo en el experimento tengo una moneda, después lanzo otra moneda y después lanzo otra moneda. Yo tengo en total 3 monedas. Y digo, la moneda 1 puede caer cara o sello, o sea que tiene 2 posibilidades. La moneda 2 pasa lo mismo, cara o sello, que son 2 posibilidades, y la moneda 3 exactamente igual. O sea, yo tengo 3 monedas, cada una con 2 opciones, pues 2 a la 3, ese 2 a la 3, y ese 2 a la 3 da 8. O sea que yo puedo saber eso. Yo puedo saber cuántas posibilidades tengo si lanzara 4 monedas. Lo que pasa es que empezar a organizarlas tengo que saberlo hacer para que no me empiece yo ahí a perder, bueno, ¿y ahora cuál sigue? Listo. Entonces ya tenemos un experimento, fue lanzar 3 monedas y con esas 3 monedas entonces vamos a determinar por aquí una probabilidad. Por ejemplo, voy a poner aquí un suceso. Suceso B. Voy a poner así, únicamente así, pero vamos a asumir que ese suceso B pertenece al experimento aleatorio de lanzar 3 monedas. Ahí está. El suceso B es obtener 2 sellos. Bueno, de hecho aquí yo no necesito indicar cuál es el suceso B para poder calcular cuál es la probabilidad que tiene el suceso B. Entonces, lo que tenemos que analizar al cálculo a la hora de calcular la probabilidad es cuántos casos tengo a favor en ese suceso y cuántos son el total de casos. Independiente del suceso, el experimento yo ya sé cuál es el total de casos en ese experimento. ¿Cuántos casos son en total?
8. Son 8 casos. Ahora lean el suceso, obtener 2 sellos. Veamos aquí. De esos 8 casos, ¿cuántos son favorables? Que uno diga, obtuve 2 sellos. ¿3? 4. Serán 3, serán 4. A mí me dan 3. 3. Este es uno. Este es el segundo. Este es el tercero. Bueno, ya ahí tenemos 3 casos. ¿Y este no cuenta? ¿O será que sí cuenta? Sí, claro. Ahí tienen que pensarlo a modo de apuesta. Imagínense ustedes apostando con otra persona. Vamos a apostar estas 3 monedas. Si caen 2 sellos, usted la coge y la lanzan y caen 3 sellos. ¿Las cogen o no las cogen? Yo las cogería. Yo las cogí, cayeron 13, ahí están los 2 que usted me pidió. Cayeron 3, gané. Eso es lo que yo analizo en ese sentido. La condición está ahí, solo dice caiga 2 y ahí están los 2. Distinto sería que me digan No tiene un límite. Mínimo le están diciendo 2. Y si cae más de 2, eso ya es, como se dice obviamente, ganancia. Exacto. Distinto sería que el suceso diga obtener únicamente 2 sellos. Ahí sí uno dice, bueno, si cayeron 3, pues no sirvió porque yo necesitaba únicamente 2. Es distinto. Entonces, teniendo eso ahí en cuenta, uno dice casos favorables, 4. Y dividiendo esos dos, pues 4 dividido 8, pues da 0.5, que si lo multiplicamos por 100, ¿cuánto daría? 50. 50%. Entonces uno dice, la probabilidad de que al lanzar 3 monedas caigan 2 sellos es del 50%. Seguramente si pensáramos lo mismo en lanzar 3 monedas y que caigan 2 caras, pues tiene que ser igual, 50%. Que caigan 2 caras. Bueno, pensemos en otro suceso y ustedes me van a decir ahí cómo sería. Suceso C. Uy, se me va a apagar el computador. ¿Me permiten un momentico que voy por el cargador? Claro.
iba a ser lanzar 2 dados. Entonces ya por ahí, dentro de lo que comentaron, ya dijeron cuántas posibilidades hay de lanzar 2 dados. Pero, ¿cuáles serían esas posibilidades? No, pues es de los números pares. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1, 2, 1, 3, 1, 4, no. Pues son 36, ¿no? Hay que ponerlas todas. Lo puedo escribir acá. Listo, luego 2. Pero yo la voy a hacer sin coma para que nos rinda. Porque si no, me quedo aquí escribiendo esto un buen rato. Sin embargo, aunque yo lo hago sin coma, hay que tener en cuenta que esos dos numeritos que están ahí son 2 dados diferentes, ¿no? No que uno asuma eso como un 41, 42, no. Sino que es 41, 42, 43, 44, 45, 46. Listo. Tenemos ahí 36 posibilidades. ¿6 nomás? Bueno, ya discúlpenme un momentico, como ya me prendió nuevamente el computador y ya está grabando otra vez, voy a hacer la introducción aquí al ejercicio porque si alguien ve el video pues no va a entender. Vamos a hacer el experimento de lanzar 2 dados comunes, cada uno tiene 6 posibilidades, el dado 1 pues tiene los valores del 1 al 6, el dado 2 tiene los valores del 1 al 6, y si multiplicamos 6 posibilidades por 6 posibilidades del segundo, pues eso nos va a dar 36 posibilidades en total. Como son 2 dados, pues vamos a hacer parejas empezando desde el 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta el 1, 6 y después con los siguientes valores. En total tenemos 36 posibilidades. Lo que se quiere es calcular cuál es la probabilidad de que ocurra el siguiente suceso. Obtener un número par y después de obtener ese número par, obtener un número 5. Entonces, para saber cómo funciona, vamos a mirar dentro del espacio muestral cuáles parejas cumplen con las condiciones mencionadas. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer son cuáles de esas parejas, de esas 36 que están ahí, tienen como primer componente un número par. Ahora sí, los escucho. ¿Cuáles de esas tienen un número par? O sea, la suma de los dos números, que sea un par. No, O pares. O pares. O se habla de pares. La primer componente es par. Serían 18 opciones. 18. Sí, señor. ¿Qué serían cuáles, Jason? Pues serían todas las que el primer dado sea 2, sin importar la opción del segundo dado. Esa es. Y la del 4 y la del 6. Muy bien. Esas 3 filas, en este caso, esas 3 filas, todas tienen como primer componente un número par, ¿cierto? Que los números pares sabemos que 2, 4 y 6. Entonces, todas estas cumplen con esa condición, todas tienen el número par. Pero si a esa condición le incluimos la segunda condición, que dice que obtener un número par y luego un 5, entonces dentro de esas posibilidades que nos mencionó ahí Jason, ¿cuáles de esas cumplen con que la segunda componente sea un 5? 3. 3, el 2, 5, el 4, 5 y el 6, 5. Eso es, entonces Mauricio nos dice 3 y Juan Carlos ya nos da las opciones, 2, 5, 4, 5 y 6, 5.
En un ejercicio normal, pues a menos de que le digan a uno, escriba las posibilidades del suceso A, pues uno las escribe ahí. Las posibilidades son el 2,5, el 4,5 y el 6,5. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de A? Tres sobre 30 y algo, 36. 3 sobre 36. Y ahí pues nos toca usar la calculadora. 0,083. Ok, muchas gracias. 0,080. Bueno, ahí hay algo importante. Resulta que nos da decimales infinitos. 0,083. ¿Es así, cierto? Sí. Gracias. Entonces, si yo miro eso infinito ahí, pues no me sirve. Yo lo que quiero es tener un resultado más o menos aproximado. Entonces, lo que vamos a hacer es que siempre vamos a tomar 3 decimales. Solo vamos a tomar 3 números decimales después de la coma. ¿Por qué 3? Porque cuando yo multiplique por 100, que es lo que estamos haciendo siempre, esa coma se va a correr 2 posiciones, o sea que lo máximo que yo voy a tener es una coma decimal. De hecho, la diferencia entre 25,3% a decir 25,36%, pues es muy reducida. Entonces, como ya es casi poco significativa, solamente vamos a dejar una cifra decimal en la hora de porcentaje. O sea que cuando estamos hablando en el valor relativo, que es con el 0 punto algo, vamos a tomar 3 cifras decimales. Y eso nos daría, ¿cuánto porcentaje? 8,3%. Eso es. Listo, ya uno puede decir, si yo lanzo 2 dados y quiero determinar cuál es la probabilidad de que salga primero par, después 5, uno dice, esa probabilidad es del 8,3%. Bueno, ahora sí, ya que tengo aquí el computador, voy a leer algunos de los ejercicios. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 7 puntos en el lanzamiento de 2 dados? Como dice 7 puntos, quiere decir que no tenemos que sumar esos resultados. Acá, suceso E. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 7 puntos? Observen que ahí como dice 7 puntos, pues ya no está hablando ni del primer componente, ni del segundo componente, o sea, el resultado específico. No dice cuál es de que salga un 7, obvio, pues en todos dados no va a salir un 7. Entonces, en ese caso nosotros tenemos que asumir de que vamos a sumar esos dos números. Vamos al espacio muestral y decimos, de todos esos que están ahí en pantalla, ¿cuántas opciones hay que suman 7? 4. 6. 6. Serían 6. 4, 6 y 1. 6 El 6 y 1. El 2 y 5. 2 El y 3 y 5. 4. 3 y 4. 4 y 3. 4 y 3. Y 6 y 1. Y ese fue Porque aquí repetiríamos 5 y 2. Si está arriba ya 2 y 5. Bueno, uno se da cuenta que todos están en una línea, ¿sí ven? Pues si los hace como yo los escribí, ¿no? 6 y 1, 5 y 2, 4 y 3, 3 y 4, 2 y 5, 1 y 6. Esos son. ¿Fuera de esos habrán más? Creo que no. Listo, ahí tenemos las posibilidades. Esas son las que me suman 7. Entonces uno dice probabilidad del suceso B, pues sería 7 sobre 36. ¿Cuánto da eso, Jason, que me estaba haciendo el cálculo ahorita? Pero son 6. Ay, es 7. Qué pena. 6. Es 0,166. Muy bien. ¿Y en porcentaje sería? 16,6. Bueno, ahí podemos encontrar cualquier otro tipo de pregunta, obtener un 5, obtener un 3 o un 8, obtener, bueno,
obtener primero un 3 y luego un par. Bueno, podemos combinar muchas preguntas. De hecho, en el examen supongo que voy a poner algo como eso. Yo les digo, lanzamos 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener primero un 4 y luego... Aquí hay una que está chévere. ¿Cuál es la probabilidad de obtener primero un 4 y luego no obtener 4? ¿Cómo sería eso? Bueno, hagamos eso. Serían 5 opciones. ¿Sí? ¿No más? Poquitas. Obtener un 4 y luego no obtener 4. Sí, muy rápido lo hizo. Claro, uno dice, obtener un 4, pues solamente está esta fila. Y dentro de esa fila, 6. que son 6. Y dentro de esa fila dice, no, el segundo resultado no puede ser 4. O sea que descarto esta, porque el segundo resultado son 4. Y de esas 6, si le quitamos esa, pues me quedan 5, lo que comentaron por ahí, efectivamente. Entonces, bueno, ¿puedo asumir que ya esta parte queda entendida? ¿O hay preguntas ahí? Creo que sí, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Profe, vamos. Bien. Pues ya haciendo tener 4, ya iba a sacar todos los que tuvieran 4, tanto los del 1 como los del 2 como los del 3. ¿Estaba sacando eso? Por eso, Sí, yo lo tomé ahí. Cuando se ya explicó, era por la línea del 4. sí, hay que tener en cuenta que si nosotros estamos hablando de parejas y lo mencionan así, bueno, sobre todo porque aquí dice y luego, ¿no? Y luego. Eh, asume uno que esto tiene que ser la primer componente. Si lo plantearan de otra forma, digamos, que resulte un 4, no sé, sí, que el resultado tenga un 4, obtener un 4 solito, sin excluyendo el 4 4. Entonces, pues uno tendría que escribirlo de una forma diferente si lo que quiere es decir que están todas esas opciones de aquí, más todas estas opciones de aquí, que creo que es lo que está haciendo Juan Carlos. Estas Sí. más estas. Es que ahí confunde, profe, Porque porque si uno, digamos, ahí es, en ese ejercicio es lanzando un dado primero y después el otro, pero digamos, si lanzara los 2 dados al mismo tiempo, los resultados serían diferentes. Pues la forma en que está, digamos, planteado el problema. Sí, la pregunta. O Sí. sea que la pregunta podría ser obtener un 4 más no segundo 4. Porque Es que ahí va el tema de lo que dice Leandro. Eso, por eso, este tema de probabilidades, yo he pensado mucho, y incluso la otra vez, hace como un año que estaba dictando, tuve incluso un debate bastante álgido allí sobre eso, de que no, pues que ahí no dice eso. Entonces yo tratando de dar la idea de lo que yo pensaba que decía, y otros no, que eso no era, decían, entonces eso ahí no lo dice. Y es precisamente por la interpretación que se le da, o sea, toca ser muy específico a la hora de redactar las preguntas porque se puede interpretar de una manera distinta. Y quien dice que no, ¿cierto? No sé ahí cómo se define. Yo mire digo que obtener un 4 y luego, pues estoy nosotros, suponiendo de que hay un resultado primero y luego el otro. Pero si se dice que se lanzaron los 2 dados y caen al mismo tiempo, entonces eso no, ¿cómo hace para saber cuál es el primero y cuál es el segundo? ¿Cierto? Ahí sí no se puede. Toca tener cuidado con eso. Bueno, nos faltó aquí la operación. que ahí sería relativo, ya sería el 4 a la derecha o el 4 a la izquierda. Lo importante es que se toma el primer dígito del 4 que está pidiendo. Sí, toca leer bien la pregunta a ver qué es lo que se está pidiendo. En este caso, como lo que acabamos de resolver, estamos asumiendo, sobre todo por lo que le digo acá, ¿no? Y luego. Y luego significa que primero va uno, después va el otro.
Es lo que estamos asumiendo en la pregunta. Si lo hubieran planteado de una forma distinta, entonces tendríamos que pensar seguramente en las otras opciones también. Bien, resulta que ese tema del espacio muestral a veces es difícil de construir. Por ejemplo, cuando ustedes se dieron cuenta que cuando estábamos buscando todas las opciones de lanzar 3 monedas, al menos lo pone uno a pensar un poquito, bueno, ¿y cuáles van y cuáles hacen falta? Pues hay una forma de encontrar ese espacio muestral muy sencilla y muy organizada que se llama diagrama de árbol. Entonces, ¿qué hace un diagrama de árbol? El diagrama de árbol lo que hace es organizar las opciones que tiene un experimento aleatorio. Y al estar organizadas, pues permite encontrar todas las posibilidades de una manera sencilla. Voy a hacer el ejemplo con el ejercicio que hicimos de lanzar 3 monedas. 3 monedas. Y vamos a ver que sale muy sencillo y muy rápido. Yo podría hacer el ejercicio de lanzar 4 monedas y con un diagrama de árbol encontrar la respuesta súper rápido, en menos de un minuto. Mientras que si lo hacemos así aleatoriamente, ya sabemos que lanzar 3 monedas son 8 posibilidades. Y si yo lanzo 4, 2, 16 posibilidades en total. Y ponerse uno a pensar ahí a ojo cuál va y cuál le hace falta de 16 posibilidades, se gasta seguramente más de un minuto. Mientras que con el diagrama de árbol va a ser muy rápido. Entonces, consiste en lo siguiente. Vamos a partir desde un punto inicial. Ese punto inicial nosotros, pues, en este caso lo vamos a llamar experimento. Es el experimento. Y ese diagrama va a tener ciertas divisiones, uno lo va a dividir dependiendo del número de opciones que tenga cada elemento del experimento. Resulta que yo aquí tengo 3 monedas, entonces yo voy a llamarlo como niveles. Ese árbol va a tener 3 niveles, la moneda 1, la moneda 2 y la moneda 3. Son 3 niveles que va a tener ese árbol. En cada nivel lo que voy a hacer es que para cada una de las ramas voy a hacer las separaciones que corresponden a las opciones de lo que hemos escrito en la parte de abajo. Entonces, si yo digo en la moneda 1, ¿cuántas opciones tenemos? Si yo lanzo una sola moneda, ¿qué opciones tengo? Cara y sello. Entonces uno dice, puede que salga cara o puede que salga sello. Sí. Listo, ya lancé una moneda. Ahora voy a lanzar una segunda moneda. ¿Y esa segunda moneda qué opciones tiene? Sello. No más, Cara y sello. cara y sello. Entonces yo digo, resulta que si salió cara en la primera, en la segunda pudo salir cara o pudo salir sello. Pero si salió sello en la primera, en la segunda pudo salir cara o pudo salir sello. Ya he lanzado 2 monedas, pero yo quiero lanzar 3, o sea que analizo las opciones de la moneda 3. Entonces, por ser una moneda, pues pasa lo mismo, ¿cierto? Opciones de resultado de la moneda 3, otra vez, cara o sello. Pero esa división o en cada una de las ramas, entonces yo diría, bueno, cara o sello, cara o sello, cara o sello, cara o sello. Y ahí tengo todas las opciones. Ya no he lanzado más monedas, entonces solamente lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, ¿cuáles son las opciones que hay en el espacio muestral? Simplemente es seguir desde el punto inicial hasta cada uno de los caminos o las letras finales que quedó en ese arbolito que hicimos ahí en el dibujo. Entonces observen, vamos a partir siempre desde donde dice experimento y nos vamos a ir por todos los caminos hasta que lleguemos a la última letrica. Entonces voy a empezar desde esta que es la primera letra. Este caminito. ¿Qué letras encuentro en ese camino? Cara, cara, cara. Entonces uno dice cara, cara, cara. Y pasamos al siguiente camino. Este. Cara, cara, sello. Cara, cara, sello. Y pasamos al siguiente camino. Cara, sello, cara. Eso. Entonces ya ahí la empieza uno a ver. Cara, sello, cara.
cara, sello, sello. Cara, sello, sello. Luego, Luego sigue sello, cara, cara. luego, Sello, 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 cara, sello. Luego sello, sello, cara y sello, sello, sello. y listo. Y ahí tenemos, observemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 opciones. O sea, ahí están las mismas 8 opciones que hicimos hace ratico. Lo que pasa es que aquí las hemos encontrado de una forma organizada. Seguramente si quisiéramos lanzar una cuarta moneda, pues sería poner por acá moneda 4 y empezar a dividir en cada una de estas dos opciones. Y después de que yo haga esas divisiones, pues yo ya voy a tener ahí de manera organizada todas las posibilidades. O sea que el diagrama de árbol me sirve mucho para organizar este tipo de experimentos. Y no me complico con pensar cuál tengo, cuál me falta, cuál sigue. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio del diagrama de árbol, pero quiero que ustedes me ayuden a construirlo con el siguiente experimento. Resulta que vamos a lanzar un dado y una moneda. Vamos a combinar esas dos cosas. Se lanzó primero un dado y después de que se lanzó el dado se lanzó una moneda. ¿Cómo quedaría el dibujito del espacio muestral? Cara 1, o cara 2, o cara 3, o cara 4. Eso sería si se lanzara primero la moneda y después el dado. Antes del dado, entonces primero sería 1 cara. Porque se lanza un dado y luego la moneda. Entonces uno dice, para hacer el dibujo del diagrama de árbol, primero tengo que lanzar un dado. Bueno, yo voy a poner aquí dado. Y luego la moneda. Y entonces, desde el punto inicial, tengo que sacar todas las opciones del dado. ¿Cuántas opciones tiene el dado? 6. 6. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. 6 opciones tiene el dado. Pero por cada una de esas opciones tengo que analizar cuántas opciones tiene la moneda. 2. Entonces en el 1 sería sello, cara. Eso. Pero en orden alfabético los pondríamos cara y sello. Cara, sello. Y todos. Bueno, y si uno no hace esto bien organizado, eso le queda muy amontonado. Más o menos así. Listo. Y entonces al final uno saca fácilmente cuál es el espacio muestral. Claro, sería 1 con cara, 1 con sello, 2 con cara. Pues este ejercicio de un dado y una moneda, pues es fácil de determinar cuál es el espacio muestral. Pero hay ejercicios un poco más complicados en los que el diagrama de árbol sirve bastante. Listo. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Dos, sí. 12. Recordemos el principio de multiplicación. 6 opciones del dado por 2 opciones de la moneda. En total, 12 elementos del espacio muestral. Bueno, digamos que eso es lo que corresponde ahí a la probabilidad básica, conociendo o realizando experimentos así muy sencillitos de un dado, una moneda. Hay otro tipo de experimentos, por ejemplo, uno puede decir que va a construir un uniforme de fútbol y en ese uniforme de fútbol tiene ciertas posibilidades para la camiseta, ciertas posibilidades para la pantaloneta, ciertas posibilidades para las medias. Y entonces empieza uno a determinar allí probabilidades. Pero vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a pensar más en cómo saber el número de casos favorables y el número total de casos sin necesidad de conocer específicamente cuál es cada uno de esos casos. Es decir, no siempre, como la probabilidad lo que hace es contar, no siempre es necesario
escribir o explicitar allí cuáles son cada uno de los elementos que cumplen con esos casos. Por ejemplo, ¿se han preguntado ustedes cuántas placas de vehículos particulares se pueden hacer en Colombia? ¿Quién me dice eso? ¿Cuántos serán? Profe, para eso hay un algoritmo, pero no me acuerdo. Pero es algo sencillo. Solo tenemos que pensar que cuáles son las placas, cómo son las placas de los vehículos en Colombia. ABC. Son letras y tres números. Son 3 letras y 3 números. 3 letras y 3 números. Listo. ¿Yo puedo saber cuántas pueden hacer en Colombia o será que no hay forma? ¿O será que ahí toca buscar un algoritmo complejo? No, pues si son empezando desde ABC y 000. Algo así. Y no puede estar A. Ah, sí. Sí, sí. Y 000, 001, 00. Sí, sí. Sería el total de posibilidades de las letras y los 10 números en cada, del 0 al 9, y multiplicarlos. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa? Yo sé que las placas de los vehículos en Colombia tienen 3 letras y 3 números. Entonces, como dice Jason, tendríamos que mirar cuántas opciones hay aquí, cuántas aquí, cuántas aquí, y multiplicar todo eso, todas esas opciones. Es lo que tendríamos que hacer. Claro, si yo dijera que una placa consta de 2 dígitos, supongamos, como una rifa, y entonces uno dice, ¿una rifa de cuántos dígitos? De 2 dígitos. Entonces uno dice, pues nosotros en total tenemos 10 dígitos, por eso se llama sistema decimal, porque son 10. Y entonces si son 2 dígitos, pues uno dice 10 por 10, 100. O sea que ahí es donde uno dice, van a hacer una rifa de 100 boletas, porque tenemos 2 dígitos. Así de sencillo, o sea, estamos aplicando el principio de multiplicación. Y si se me diera por hacer una rifa de 3 dígitos, pues entonces uno dice, pues son 1000 posibilidades. Y si ya va a comprar es una boleta de lotería, entonces uno dice, pues tenemos 10.000 posibilidades porque es que son 4 dígitos. Y eso, pues uno darle a la probabilidad de 1 sobre 10.000, pues bastante difícil. Pero bueno, estamos en las placas. La pregunta es, ¿cuántas letras se pueden poner en una placa? O sea, ¿cuántas posibilidades tenemos? Pues son las letras del alfabeto. ¿Cuántas son? Ahí sí me corchó. 27. 27 letras. 27, bueno, vamos a escribirlas. Las voy a escribir y ustedes me dicen si me falta. Voy a empezar en mayúscula, que es más fácil. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. ¿En los carros sale la ñ o no sale la ñ? No, señor, no sale ninguna ñ. ño. Ñeñe. ño sale la ñ. La ñ no se cuenta. O, P, Q, R, ya sabemos que no se sacó de las letras. R, S, T, U, V, W, X, Y Z. ¿Falta alguna? ¿O están todas? Faltó la Che. La H, la doble L, la doble R, no, esas ya no están. 26 en total. Hay 26 letras que se pueden utilizar en las placas de los automóviles. Claro que las secretarías de tránsito han determinado por allí ciertas condiciones para utilizar esas letras, pero bueno, eso es otro tema. Estamos mirando es cuántas posibilidades tiene. Quiere decir esto que si yo digo cuántas posibilidades hay para la primera letra, decimos 26 letras. ¿Cuántas posibilidades hay para la segunda letra?
26, Y para la tercera, 26. ok. Ahora, ¿cuántos dígitos se pueden poner en cada una de esas cifras? 10. 1. 10. 10, ¿cierto? 10. Y en la segunda 10 y en la tercera 10. Entonces multipliquemos. 26 por 26 por 26 por 10 por 10 por 10. Vamos a multiplicar eso. 17.576.000. Ahí está. 17.576.000, exactamente. Quiere decir que en Colombia se pueden fabricar 17.576.000 placas diferentes. ¿Qué pasa si existieran 17.576.001 vehículos? ¿Qué pasaría ahí? Le pone otra letra como las motos. Exacto, eso ocurrió con las motos. Recordemos que las motos antiguas solamente tenían 3 letras y 2 números. Las viejitas, de pronto uno por ahí de vez en cuando ve una placa de esas. Pero como las motos sí son bastantes motos, entonces la Secretaría de Tránsito dijo, no, si le ponemos un número nos acaba muy rápido. Lo que hicieron fue poner aquí otra letra, o sea, 26 posibilidades más. Y empezaron a utilizar esas letras, ¿cierto? Entonces A, B, C, D, E, ya están como en la F, ¿cierto? Actualmente. Y cada letra representa pues una cantidad increíble de posibilidades. Bueno, pero estamos con los vehículos, con los carros. Ya, tenemos 17.576.000 posibilidades de placas. Ahora, ¿será que uno necesita escribir cada una de las opciones para saber cuántas son? Pues evidentemente no. Uno dice, yo ya sé cuántas son el total, no sé cuál es cada una de ellas. Tendría que escribirlas, pero pues no acabaríamos aquí en quién sabe cuánto tiempo escribiendo esas placas. Pero vamos a suponer lo siguiente. Resulta que en tiempos de cuarentena, un señor salió en su vehículo y por evitar eludir la policía, imprudentemente estrelló a un peatón y se dio a la fuga. Dijo, no, yo no quiero que me cojan aquí y se fugó. Cuando se fugó, entonces llegó la policía a auxiliar a esa persona y llega un testigo que estaba por ahí cerca y dijo, no, pues yo alcancé a observar que la placa del vehículo iniciaba con la letra P y tenía un 0 al final. Y tenía un 0 al final. Entonces, esa es la información que tiene la policía cuando llegó a buscar pues, qué había pasado. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar esa placa del vehículo que se dio a la fuga dentro del total de posibilidades? ¿Cuál es la probabilidad que hay de que una placa cumpla con esas condiciones? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Entonces sería el segundo 26, el tercero 26, el primero 10, el primero 10 ya. Y ya, y los otros dos. Ya dice que terminó en 0 y el otro en un P. ¿Cuántas posibilidades hay para la primera letra? Una. Pues, Una. Entonces uno dice, lo que pasa es que la primera letra ya se sabe que es la P. Las otras dos no se saben. Y como no se saben, pues tiene 26 posibilidades. Lo mismo con los números. No vio los números, entonces tiene 10 posibilidades. Pero el último número sí lo vio. Termina en 0. ¿Y cuántas opciones hay de que sea 0? Una sola. Entonces, claro, efectivamente, tenemos que multiplicar 26 por 26 por 10 por 10. ¿Sí?
Entonces, en ese caso uno dice, bueno, ¿cuánto dará eso? Leandro tiene por ahí la calculadora. 67.600. 67.600 posibilidades. ¿Cuál sería la probabilidad de buscar una placa, de buscar esa placa dentro del total de placas que hay? ¿Cómo tendríamos que hacer? Bueno, serían 6 divididos sobre 67.600, ¿no? Hay que irlo por los 17 millones. Exacto. Lo que tenemos que pensar es que ¿cuáles son las placas, número de placas favorables? Pues son el número de placas que cumplen con la condición que me dieron. O sea, ese es el número de placas favorables. ¿Cuántas placas tienen la condición que me dieron allá en la escena del crimen? Pues no, yo sé que hay 67.600 placas que pueden coincidir con esa descripción dentro del total de posibles placas que hay en Colombia. Entonces uno diría, bueno, 17.576.000. ¿Cuánto hará esa división? Bueno, 67.600. $576.000. Listo, eso da 0.0038. Voy a utilizar 4 porque ya el número es muy chiquitico. 0.0038. Y en porcentaje, pues eso sería 0.3%. O sea que dentro de las posibilidades de encontrar esa placa, uno tiene una probabilidad del 0.3%. Evidentemente, pues en una situación de esas hay más descripciones que reducen mucho la búsqueda, ¿no? El color del carro, la ciudad en donde estaba, no sé, bueno, El modelo. el modelo, pues no sé si un testigo diga, eso era modelo 80. Sí, carro, camioneta o bus. El tipo de vehículo, exacto, el tipo de vehículo. Entonces ya ellos reducen las posibilidades y ya no van a tomar los 17 millones, sino que van a tomar un conjunto más reducido y la probabilidad de encontrarlo aumenta significativamente. Pero digamos que lo tenemos así. Ahora, pregunta, ¿cuántas placas existen que no repiten número ni letra? Bueno, existen, no sabemos si existen o no existen. Digamos que se pueden hacer. Se pueden hacer sin repetir número ni letra. ¿Cuántas placas será que se pueden hacer con esas condiciones? ¿Una idea ahí o qué? ¿Qué dicen ustedes? 13.162.500. No sé. ¿Y cómo hizo Jason para el cálculo? Pues en la primera opción puse pues las 26 letras, ¿cierto? Sí. Y para las otras dos opciones de letras les disminuía pues como esa letra que ya estaba en la... Mira, no sé si esté bien. Les puse 25. Acá 25. Es una forma como ¿Y en que la se me que ocurre. Hice lo mismo. 10 y 9 y 9. aquí puso otra vez 25. Aquí 10, Sí, 9 y 9.
Ahí tenía Sí. que ser 24. 24, Lo 10, 9 y 8. Lo pensó Ok. bien, pero no completó lo que pues, Sí. inició pensando. Porque uno supone, aquí son la primer casilla son 26 letras, claro, puedo poner cualquiera. Digamos que puse la A, voy a suponer. Entonces la segunda letra ya tiene que tener todas menos la A, o sea, 25. 25 opciones. Digamos que puse la B. En la tercera letra puede ser todas menos estas dos. Entonces ya no 25. 24. O sea que lo empezó a pensar bien, pero le faltó analizar la segunda letra. Y bueno, ya ahí no puede ser cualquiera. La tercera letra. Y en los números, ¿cómo sería? 10, 9 9 y 8. y 8. ¿Cierto? Eso es correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto da eso? 11.232.000. ¿Así? Sí. Muy bien. Bueno, hasta ahí resulta que esto de lo que hemos hecho aquí, de las placas, tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado principio de multiplicación. Yo aquí no estoy dando como las definiciones específicas, sino que estoy yendo casi directo a los ejemplos. ¿Qué es lo que dice el principio de multiplicación? Pues que cuando uno tiene un experimento o un evento que se compone de varios procesos, que ocurran simultáneamente, uno lo que hace es multiplicar el número de posibilidades de cada uno, como en las placas, ¿no? En las placas, yo digo, tengo 6 casillas por llenar y tengo que llenarlas todas, pues tengo que mirar cuántas posiciones tengo. Esto ocurre pues, para muchas cosas. Supongamos que es que vamos a comprar lo que les decía ahorita, un uniforme de fútbol, uno va a comprar un uniforme de fútbol y entonces allá en la tienda deportiva le dicen a uno, bueno, pues camisetas tenemos 7 diseños distintos. Para las pantalonetas de ese uniforme va a ser muy barato porque está como deforme. Para las pantalonetas tenemos 11 diseños distintos. Y para las medias, como tal, tenemos 4 colores. Entonces dice uno, de acuerdo a esas posibilidades que le brindan, ¿cuántas opciones de uniforme hay para encontrar, para seleccionar un uniforme cualquiera? Pues es principio de multiplicación. Y uno dice, bueno, ahí tengo 7 posibles camisetas, 11 posibles pantalonetas y 4 posibles medias. Lo que dé ahí, ¿no? 7 por 4, 28, entonces da 308, si no estoy mal. Bueno. Algo importante del principio de multiplicación es que esas condiciones están enlazadas una con la otra mediante la letra I. Y esa letra I significa que yo voy a escoger una camiseta y también voy a escoger una pantaloneta y también voy a escoger unas medias. Es decir, la condición es que todo se da al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que hay otro principio que es el principio de la adición y tiene que ver con una operación distinta. La adición, ustedes saben cuáles son. Vamos a suponer que se va a comprar, no sé, un teléfono celular. Y entonces ese teléfono celular nosotros tenemos varias opciones. Ustedes conocen pues muchas marcas. Digamos que vamos a suponer que tenemos iPhone, que tenemos Samsung, que tenemos Sony, digamos que esas, ¿sí? Pero resulta que iPhone dice, bueno, yo tengo teléfonos que tienen 3 posibilidades de capacidad, ¿sí? Digamos aquí
almacenamiento, ¿sí? Unos de 64 gigas, otros de 128 gigas, otros de 256 gigas. Esas son las posibilidades. Los tengo en 4 colores distintos, cada una de esas posibilidades, porque es que pueden ser negro, le ponen gris, dorado, rosado. Y fuera de eso, qué otra característica le miro a uno al celular? La RAM. ¿Sí? La cámara. Ah, la cámara, sí, es básico. No, es que tengo iPhone con, digamos, De frente 12 resoluciones y por detrás 24 resoluciones. eso. Entonces, digamos que son 4 opciones de cámara. Una que la tiene al frente, otra que tiene atrás 3 cámaras o 2 cámaras, bueno. Y entonces Samsung llega y le dice lo mismo, ¿no? Yo en almacenamiento, yo tengo únicamente 2 tipos de almacenamiento, que es de 64 GB y 128. Lo que sí tengo son 5 colores diferentes. Bueno, Samsung casi no maneja colores. Voy a ponerle 2 tipos de colores. Pero sí tengo 8 tipos de celulares distintos con respecto a la cámara. Tengo cámaras para que ustedes cojan. Sony, por su lado, maneja muchos tipos de almacenamiento, 5 tipos de almacenamiento, 2 colores nomás, y maneja 3 tipos de cámaras distintas. Entonces, ya, va a ir pregunta 1. ¿Cuántas opciones tenemos nosotros de escoger un celular? Si cuando uno va a un almacén le ofrecen todas esas posibilidades. Ahí, si nosotros pensamos en el principio de multiplicación, pues de hecho ahí vamos a combinar tanto principio de multiplicación como principio de adición, y es donde vamos a diferenciar lo que tiene que ver la letra I con la letra O. Y la letra I en matemáticas siempre va a estar enlazada a la palabra multiplicación. Mientras que la letra O con la palabra adición o suma, que es lo mismo, ¿cierto? Eso viene desde la teoría de conjuntos. Entonces va la pregunta. Resulta que cuando yo voy y miro las opciones del iPhone, ¿cuántas opciones hay en solamente la marca iPhone? ¿Cuántas opciones tengo para escoger? Si cada uno de los almacenamientos lo puedo combinar con los colores y lo puedo combinar con las cámaras. 48. 48. Entonces uno dice, no, es que yo tengo 3 tipos de almacenamiento por 4 colores, por 4 cámaras. En total tengo 48. Ojo, observen que cuando uno va a comprar el celular, la marca que sea, digamos iPhone, uno dice, tengo que escoger almacenamiento y tengo que escoger color y tengo que escoger cámara. Por eso, como estamos escogiendo esta y esta y esta, tengo que multiplicar, porque estoy utilizando la letra I. Ese es el principio de multiplicación. Si hacemos el ejercicio con Samsung, pues, ¿cuántas opciones son? 32. 32. Y con Sony, Serían 30. serían 30. Listo. Ahora va la última pregunta. ¿Será que uno cuando va a comprar un celular compra un iPhone y un Samsung y un Sony? ¿O será que uno compra un iPhone o un Samsung o un Sony? ¿Cierto? Y ahí es donde está la diferencia del principio de multiplicación con el principio de adición. Que cuando uno dice esto o esto, entonces ya no tiene que multiplicar, sino lo que tiene es que sumar. Porque es una opción, o si no es esa, es otra. O sea que uno al final diría, bueno, pueden ser cualquiera de esas 48 posibilidades de iPhone o cualquiera de las 32 posibilidades de Samsung o cualquiera de las 30 posibilidades del Sony. En total, en ese almacén donde fui a preguntar cuántas opciones tenemos. 110. 110. Entonces ahí decimos que en ese almacén me han brindado a mí 110 opciones para escoger un celular. Por eso es tan difícil escoger el celular, porque es que uno tiene una cantidad de opciones impresionantes para escoger y uno no sabe cuál decir. Tiene uno que definirse antes por la característica y después ahí sí irse a buscar el celular.
Bueno, no sé si queda claro ahí la diferencia entre multiplicar o sumar. Espero que sí. Bueno, vamos a hablar ahora. Yo estoy tratando aquí de abarcar pues la mayor cantidad de temas porque no tenemos sino 2 clases. Vamos a hablar ahora sobre la baraja de póker. ¿Han jugado póker alguna vez? No, ¿No? no. ¿Conoce la baraja de póker? Conozco, sí, pero nunca he jugado eso. Ni sé cómo se juega eso. Nada de juegos de azar. Yo pongo acá. Baraja de póker. Resulta que, bueno, yo sí he jugado, pero no porque vaya a apostar ni nada al respecto. Uno juega 51, tercera, escaleras. Bueno. La baraja de póker es una baraja que aquí está, voy a ver si mm, esto se puede ver en pantalla completa, yo no sé. Ya sé qué es lo que es. Bueno, es esta baraja, esperemos a ver si aquí sale mejor así. Bueno, más o menos. Esa baraja, la baraja de póker es un juego que viene creo que de Francia y consta de 4 palos distintos llamados corazón, pica, diamante y trébol. Esos palos pues en sí son los simbolitos que utilizan las cartas y diferencian unas de las otras. Entonces, en esa baraja de póker pues se conoce, cada uno de los palos tiene desde la letra A que representa el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y luego otras 3 letras más que es la J, la Q y la K. Esa es la baraja de póker. Como la baraja de póker, efectivamente, lo dijo Juan Carlos, es un juego muy representativo de los juegos de azar, entonces es muy importante conocer las probabilidades que existen en ese juego. Obviamente el juego de póker como tal, pues tiene ya uno que enfocarse pues a cómo se juega el póker, cuáles son las reglas y todo ese estilo. Pero uno de los juegos más usuales es el blackjack, que es el de jugar 21, y es de que va sacando una carta y entonces a medida que uno saca cartas, tiene que sumar 21. Algo como eso. Nosotros vamos a mirar, vamos a usar esa baraja de póker como espacio muestral, o sea, es como si pensáramos en un experimento. ¿Cuál es el experimento? Tener una baraja de póker, ese es el experimento. Y en esa baraja vamos a sacar una carta al azar. Si yo saco una carta al azar, pues yo sé cuáles son los posibles resultados, porque en este momento tenemos en pantalla las 52 cartas que hay en la baraja de póker, pero yo no sé cuál va a salir. Y como yo no sé, entonces cumple con la condición de experimento aleatorio, y es conocer cuáles son todos los resultados y tener la seguridad de que puede salir cualquiera de ellos. No se sabe cuál, cualquiera puede salir. Recordemos, son 13 cartas por cada palo, ¿sí? Son 13 cartas, desde, por decirlo así, del 1 al 13. Lo que pasa es que ni el 1, ni el 11, ni el 12, ni el 13, sino que son A, J, Q y K. Y son 4 palos de 13 cartas. 4 por 13, pues da 52. Listo. Entonces tengamos en mente esa definición de la baraja de póker. Voy a ponerlo por acá. Diamantes, corazones. Los diamantes tienen una figurita así. El corazón, pues la de corazón. Está las picas y están los tréboles. La pica, eso viene algo así como un corazón invertido casi. Y el trébol, pues es una hojita de 3. Listo. Otra característica importante de la baraja de póker es que tienen colores, ¿no? Los diamantes y los corazones son rojos y las picas y los tréboles son negros. 10, J, Q y K. Listo. Ahí están las 13 cartas.
Ahora, vamos a determinar algunas probabilidades allí. Unas probabilidades teniendo en cuenta. Recuerden que esas 13 que yo puse realmente son 52. Yo tendría que poner las mismas 13 para decir que es que las primeras son de picas, las segundas son de trébol y después otras dos veces otras 13 para poner las 52 cartas ahí. Voy a escribir todas para que en las probabilidades nos quede fácil de calcular. Listo, ahí tengo las 52 cartas. Vamos a asumir que estas son diamantes, corazones, picas y trébol. Bien, vamos a buscar la primera probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta, esta resulte? Entonces voy a poner aquí evento A, que el evento es un subconjunto del espacio muestral, que resulte trébol. Un trébol. ¿Cuál sería esa probabilidad? La probabilidad de A. Miremos aquí el espacio muestral. ¿Cuál sería la probabilidad de que al sacar una carta, esa sea de trébol? Profe, entonces se tomaría toda la cantidad de las cartas y se iría por las 13 que son de trébol. Sí, pero al revés. ¿Dónde está el total de cartas? No está arriba, está siempre. No, Ah, bueno, acá el total sería 52 y arriba 13. exactamente. Uno dice, pues, ¿cuántas cartas de trébol tengo? Tengo 13 cartas. ¿Y cuántas cartas en total hay? 52. Listo, entonces probabilidad 13 tréboles de 52 cartas en total. Eso, si uno lo divide, le debe dar 0.25, que corresponde al 25%. ¿Sí? Eso estaba fácil. Pensemos en otra. ¿Qué tal? ¿Cuál es la probabilidad de obtener eh, resulte un número par? Volvamos al espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque una carta de esas 52 y salga un par? Serían total 52 y arriba 20, ¿20 cartas? que son 2, 4, 6, 8, 10, los números pares. Y si son por 4, serían 20. Serían 20. Serían 20, ¿cierto? Entonces hay que mirar cuántos pares tiene un solo palo. 2, 4, 6, 8, 10, lo que dijo Juan Carlos. Son 5 acá y por 4 en total, pues 5 por 4, 20. Listo. Observen que aquí nosotros estamos haciendo el cálculo sin necesidad de escribir cuáles son las cartas. Entonces, 20 dividido 52, 0,384, que corresponde al 38,4%. Bueno, muy bien. Vamos a mirar el siguiente. ¿Qué tal que me digan cuál es la probabilidad de que al sacar una carta sea una letra que no sea K? ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos una carta y resulte ser una letra que no es K? Es lo mismo, 56 arriba 8 dividido por 52. ¿Por qué 8? Porque JQ me da suma de 2, 4, 6, 8 dividido por 52. Saco Ya, la... Exacto, le faltó, vea, Leandro le dijo. Le quedó mal, Juan Carlos. Ah, eso está bien, profe.
Entonces, ¿cuánto sería? 12 dividido 52. Serían 12, ¿cierto? Una letra que no sea acá, pues entonces aquí me equivoqué. Sería aquí las 8 que dijo Juan Carlos y las 4 que le faltaron de acá a este lado. Entonces 12 dividido 52. Muy bien. Siempre aquí juego. 12 dividido 52. ¿Cuánto hará eso? Profe, ¿por qué 12? No eran 48. 0.23. Ya le digo por qué 12. 0.230. Observen que después del 23 hay un 0. Y entonces pues ese 0 no va a hacer nada. Sería 23%. Bueno, mira, ¿por qué 12? Porque la condición dice que nosotros estamos buscando una letra. Una letra. Y como es una letra, entonces no podemos tomar los números. Estos quedan descartados. Porque no son letra. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, ahora sí, una que no me la van a decir tan rápido. Que al sacar una carta resulte un primo rojo. Bueno, un número primo, ¿no? Un número primo rojo. Ahí les dejo el espacio a mostrar. ¿Cuántas posibilidades hay de obtener un número primo rojo? ¿Qué? ¿Ninguno? Profe 10. 10, ¿cuáles serían, Lina? Los números primos del 1 al 10 son 1, 2, 3, 5 y 7. O sea, 5 números. Y rojos sería por 2, serían 10. Bueno, muéstrame dónde está el 1. Ah, La A representa un 1, pero no es un 1. O sea, sí. no lo podemos contar. O Además, sea que, dime, o sea que son 8. serían 8. Pero además, el 1 no es primo. Recuerda que el 1, voy a recordar, un número primo es aquel que tiene dos divisores, el mismo y el 1. El 2 es primo, el 3 es primo porque solo se divide entre él y el 1. Lo mismo con 5, solo se divide entre él y el 1. Pero si miramos el 1 solamente tiene un divisor, que es el mismo. Y la definición de número primo dice que tiene que tener dos divisores. Y como el 1 solo tiene 1, entonces no es primo. Bueno, pero Lina ya nos dijo cuáles son. Entonces tenemos el 2, el 3, el 5 y el 7. Son 4. Y como tienen que ser rojos, pues pueden ser diamantes o corazones. O sea que tenemos 8 primos rojos. En un ejercicio normal, pues uno tendría que definir aquí 2 de corazón, 4 de corazón, perdón, 4 no, 3 de corazón, 5 de corazón y 7 de corazón. Después 2 de diamante, 3 de diamante, 5 de diamante y 7 de diamante. Digamos que si le pidieran a uno escribir los elementos de ese suceso, tendría que escribirlo algo como eso, o escribir corazón y diamante y después poner las cartas así como hicimos en el espacio muestral. Pero la probabilidad pues es 8 de 52. 15.38%. Gracias. 15. Pero ya lo dijiste, fue que corresponde a 15.38.
Vamos a usar 3, 38%. Bueno, no sé hasta ahí qué preguntas hay, si se ha entendido hasta acá. ¿No hay preguntas? Bueno, se nos acabó el cuaderno. La cuestión es saber interpretar ahí lo que pregunta. Sí, sí, es cierto. Ahora, resulta que como la probabilidad, o sea, lo que nosotros estamos haciendo consiste, y ya lo miramos, consiste es en contar número de casos favorables y en contar el número total de casos. Algunas veces es posible ser muy explícito, o sea, como en la baraja de póker o como en el dado, en la moneda, es explícito en decir, estos son el número de casos totales y puedo contar uno a uno cuáles son los favorables. Pero Como hay con el otros dominó. casos, como sucede en las placas, que encontrar esos números de casos favorables es un poco más difícil. O contar el número total de casos es un poco más difícil. Y entonces para trabajar esos casos, que uno dice, para contar toda esa cantidad de opciones, pues existen lo que se llaman técnicas de conteo. Técnicas de conteo. En las técnicas de conteo encontramos el principio de multiplicación, que es el que hemos venido trabajando desde hace rato, que es contar cuántas posibilidades hay. El principio de adición, que es en lugar de multiplicar, sumar, cuando ya no se quiera involucrar una i, sino una o. Y vienen dos conceptos muy importantes, que es el de combinación y el de permutación, que es lo que quiero que hablemos ahí en estos minuticos que nos quedan. Entonces, la combinación y la permutación son técnicas que sirven para organizar principalmente elementos, a veces que tienen un orden específico y a veces no. Por ejemplo, entonces aquí voy a hablar primero de la permutación. Y vamos a decir que la permutación organiza elementos cuando tienen y aquí es importante, tienen un orden específico. Es decir, voy a suponer que yo tengo 3 letras. Esas 3 letras. La pregunta es, ¿de cuántas formas puedo organizar esas 3 letras? ¿De cuántas formas las puedo escribir? De ordenarlas entre sí. Es algo similar como lo que hacíamos con las monedas. ¿Qué otra forma tengo yo de escribir esas 3 letras? En distinto orden. Por ejemplo, ahí las escribí en distinto orden. ¿Qué otra posibilidad tengo? BAC, BCA, Y faltan otros dos. CAB, CAB y CBA. Eso, listo, ahí está. Entonces, si yo tengo 3 letras, y ojo aquí con el elemento, si yo tengo 3 letras, yo las puedo organizar de 6 formas distintas. 6 formas. Y eso pues escribiendo ahí las posibilidades, pero si yo empiezo a aumentar el número de letras, ese cálculo se empieza a hacer muy difícil escribir uno por uno los casos. ¿Qué hace la permutación? Me permite calcularlo mediante una operación que se llama factorial. Esa es la operación factorial. ¿Y en qué consiste el factorial? El factorial lo que hace es que coge un número y lo multiplica por el anterior, y ese lo multiplica por el anterior, y ese lo multiplica por el anterior, y por el anterior, hasta que llegue a el número 1. Como en este caso yo tengo 3 letras, pues yo tendría que hacer el cálculo de 3 factorial.
¿Y qué es 3 factorial? Es 3 por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta que llegue al 1. En otras palabras, es 3 por 2 por 1. Y eso, 3 por 2 por 1, pues eso da 6. Exactamente el número de casos que yo tengo cuando deseo ordenar 3 letras. Evidentemente, escribir el orden de 3 letras le gasta a uno un tiempo. Pero qué tal que me pregunten a mí, ¿de cuántas formas puedo yo ordenar 4 libros distintos? Que sería lo mismo que ordenar 4 letras, ¿no? Si yo a cada libro le pongo una letra, pues organizar 4 letras o 4 libros es lo mismo, si todos son diferentes. Entonces, si a mí me dicen A, B, C, D, ¿de cuántas formas las puedo organizar? En lugar de ponerme yo a poner A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, y empezar a organizar todas esas opciones, pues yo lo que voy a decir es, busquemos el factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y eso da 24 formas. Y así lo mismo con 5 elementos, ¿sí? Entonces digo, yo quiero ordenar 5 elementos. ¿Qué sé yo? Resulta que en el salón de clases, cuando asistíamos al salón de clases, en una fila específica, aquí está el salón, aquí está la puerta, aquí está el tablero, y entonces aquí en la primera fila hay 5 estudiantes. Y se pregunta uno, ¿de cuántas formas distintas se pueden sentar esos 5 estudiantes en esa fila? Son 5 elementos. Yo quiero saber de cuántas formas se pueden organizar allí entre ellos. Eso sería como preguntarme por 5 factorial. Entonces yo digo 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Como 4 factorial es 24, pues digo 24 por 5 da 120 formas. Y entonces ya uno empieza a ver, ¿qué tal yo organizando 5 letras? A, B, C, D, E. No, pues a qué horas escribo 120 opciones. Lo podría hacer con un diagrama de árbol, pero en este caso, en la técnica de la permutación, esto realmente es un factorial. Ese factorial me permite hacerlo muy, muy, muy rápido. ¿Qué es lo importante? Pues que el orden en el que yo coloque los elementos sí importa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre permutar y utilizar la factorización? Que a veces nosotros queremos organizar cierta cantidad de elementos de un total que tengamos. Entonces yo puedo decir, de 7 libros, se quiere organizar, bueno, voy a usar un número más pequeño, organizar 2 de ellos. Digamos que yo voy a cambiar aquí para hacerlo primero manual. De 3 libros se quieren organizar 2 de ellos. Yo tengo 3 libros. Entonces los libros son A, B y C. Pero yo quiero hacer todas las posibilidades que hay de organizar 2 nada más. Entonces yo digo, bueno, yo tengo 3, pero yo puedo organizar solamente de a 2. Yo puedo hacer AB. Como se tiene en cuenta el orden, también tendría que decir BA. ¿Qué otras opciones hay? AC, C, BC, al revés sea BC CB, y CB, ¿cierto? Entonces, con 3 libros yo puedo hacer 6 formas distintas de organizarlas, ¿cierto? Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. Ahora, ¿cómo hago yo? No es lo mismo que organizar los 3 libros solitos, porque seguramente si yo lo hiciera con 4, voy a dar más de 24, o a dar menos de 24, no sé. No es lo mismo. Aquí casualmente coincidió con 6. Pero uno lo que hace es lo siguiente. Para hallar esas 6 formas, entonces ahí sí usamos la permutación. Es una permutación. La permutación dice lo siguiente. NPR
es igual a n factorial sobre n menos r factorial. N es el total de elementos, o sea, todos los que tengo disponibles. Y R, elementos a organizar, no, a ordenar. Entonces, n siempre tiene que ser mayor que r, porque n es el total, y r es el número de elementos que yo quiero ordenar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahí? Ahí decimos simplemente que tengo 3 libros. Entonces yo digo n es 3 porque tengo 3 libros, y r es 2 porque de esos 3 libros yo quiero organizar 2. Yo utilizo la fórmula NPR, es n factorial sobre n menos r factorial. Será como decir, tengo que calcular 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. 3 factorial ya sabemos que es 3 por 2 por 1, eso es 6, y 3 menos 2 es 1 factorial, que es 1. Y 6 dividido 1, pues da 6. Bueno, ahí nos dimos cuenta que la fórmula de permutación, que es esta que está acá, me sirve para calcular, o sea, nos dio lo mismo que 6. En este caso, uno lo ve más sencillo porque tenemos muy poquitos elementos. Pero, ¿qué tal que uno le digan, no, resulta que yo tengo una colección de una enciclopedia y en esa colección tengo 10 libros. Entonces, de 10 libros. Pero de esos 10 libros, resulta que la biblioteca en donde yo los voy a meter solamente tiene espacio para 6 libros de esos 10. Entonces, de 10 quiero organizar 6. Ya es muy difícil empezar a decir uno A, B, C, D, E, F, G, H y J. Y empezar a hacer grupos de 6, porque sale una cantidad muy grande ya. Ahí casi que es innecesario hacerlo. Entonces uno dice, bueno, como influye el orden en el que yo los quiero ordenar o ubicar pues en la biblioteca, tengo que pensar en una permutación. En esa permutación tengo 2 elementos, uno que es el total y otro que es la cantidad que quiero ordenar. Entonces en total tengo 10 libros y de esos 10 yo quiero ordenar 6. Quiere decir que en la fórmula de permutación, n permutado r, tendría que hacerlo de esta forma. 10 permutado 6 sería 10 factorial sobre 10 menos 6 factorial. Eso sería 10 factorial sobre 4 factorial. Ahora, ahí yo puedo calcular eso en la calculadora directamente, el 10 permutado 6 o el 10 factorial y el 4 factorial. Observemos que en la calculadora, esta no, yo lo miro acá. Ustedes deben de tener una calculadora científica seguramente, y si no, en su defecto, una aplicación. Entonces, observen que en esas calculadoras, voy a buscarlo acá, aquí está donde está el x a la menos 1, no sé si alcanzan a ver ahí, debajo de la tecla modo, dice x a la menos 1, y sobre el x a la menos 1 en amarillo dice x con el signo de admiración, ese es el x factorial. Muchas veces en las calculadoras usuales están donde está, tiene debajo de shift, dice calc, casi que por ahí. Bueno, la calculadora normalmente ustedes la van a mirar, es así vertical. Entonces generalmente ese factorial está ahí donde está la letra calc. Ahí, casi siempre lo encontramos por ahí. Si no, entonces buscamos donde está el x a la menos 1, encima ubican el x factorial. Entonces si yo quiero hallar, por ejemplo, el 5 factorial, como hicimos ahorita, al estar en amarillo tengo que oprimir shift, pongo el factorial y veamos que da 120, como calculamos hace un momento. En este caso yo tengo que calcular 10 factorial, que da 3.628.800, y después dividirlo. Entonces
la calculadora me permite hacer todo de una sola vez y dividir 10 factorial entre 4 factorial. Eso me da 151.200 opciones. Entonces, listo. Pasamos acá. Y decimos que 10 permutado 6 es 151.200. Verifico. Sí. En formas diferentes. O sea que si tenemos 10 libros y de esos 10 yo voy a poner 6 en la biblioteca, tengo 151.200 formas de hacer eso en la biblioteca. Realmente los cálculos que se hacen con las técnicas de conteo son bastante amplios. Yo lo que voy a hacer es dejarles en la plataforma unos ejercicios a manera de repaso, porque ya tenemos la taller 1, taller 2, ya está hecho. Yo les dije que no iba a hacer más talleres. Sin embargo, si hay una actividad final que está por definirse en la próxima semana. Y ya con eso, con lo que hagamos la próxima semana, entonces terminamos el curso. No sé si hasta aquí, pues todavía falta lo de combinación, pero supongo que ya nos toca la otra semana. No sé si hasta aquí hayan preguntas. ¿O quedó bien? Claro. No, profe, yo creo que está claro. Ok. Yo les voy a dar los enunciados de los ejercicios, sobre todo porque es que uno, pues de pronto en los ejemplos los ve rápido, entonces ya en los ejercicios ustedes van a hacer como modelos de preguntas que yo voy a poner en el examen. Como va a ser virtual ahí en la plataforma, casi todo va a ser de selección múltiple, A, B, C o D, o de que usted calcule la probabilidad y digite el resultado. Entonces, qué sé yo, le doy 25%, entonces escribe 25 y ya. Y entonces la ventaja es que se califica solo, muy rápido, pero les voy a dejar modelos de preguntas para que ustedes repasen allí. De pronto ya dentro de 8 días que nos veamos ya en tutoría, entonces tengan dudas al respecto. Y si no hay, pues mejor porque avanzamos más rápido. Y facilitas, profe, ¿o qué? Sí, venga, yo le muestro acá y verá que no es así como... Miren que todas las preguntas que les hice de la baraja de póker y todo eso me las respondieron de una. No la había alcanzado a escribir y ya me la estaban respondiendo. Vean, los archivos que tengo para eso son estos. Esto es lo de probabilidad. Entonces miren las que yo puse acá. De que en la baraja de póker sacar un trébol, una carta roja, una letra, un número par, una letra que no sea acá, un número primo. Bueno, eso me la respondieron muy rápido. Aquí había unos uniformes, aquí con los dados, que sume 7, les pregunté yo, que sume 11, que la suma sea mayor que 9, que la suma sea menor que 4. Son preguntas fáciles. En cuanto a probabilidades, creo que se entendió súper bien. En cuanto a técnicas de conteo, esto sí ya genera más dudas. Aquí hay unas preguntas más. ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden construir con los dígitos que están ahí? Si ninguno se puede repetir. Hay que pensar bien con cuántos números serán. Juan tiene 25 piedras, pero tienen colores iguales. Se puede hacer para hacerse un collar. ¿Cuántos collares distintos se pueden hacer? Bueno, hay preguntas así como dudosas, pero esas las miramos ya dentro de 8 días. Me falta permutaciones con repetición, que es para hacer esto. Aquí hay, bueno, esto sí es de combinaciones, también me faltan y ya. Casi que la próxima semana vamos a hacer una explicación por ahí de 1 hora y como trabajo en clase para sacar esa nota de